otra entrevista, ya eso se unirá Dianita Holguín para hacer la entrevista al doctor Fausto Holguín Ochoa, que también es máster en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral, que hará también su análisis de las elecciones en el Ecuador. Entonces vamos a continuar con nuestro primer invitado, el señor Jan Íñiguez, asambleísta electo. Bienvenido, Jan. ¿Cómo vio las elecciones de este 2025 en febrero, este 9 de febrero? ¿Cómo toma el partido que usted representa en la RC5 los resultados? Muy buenos días, un saludo a la audiencia, a la 96.9, contento de estar aquí, gracias por el espacio y realmente muy agradecidos con la ciudadanía por el respaldo que hemos tenido a pesar de una campaña totalmente desigual, una campaña que ha significado una lucha de David contra Goliat por los recursos que se han invertido incluso de manera ilícita, ¿no? A través de un presunto peculado donde el gobierno nacional ha tenido los recursos del Estado para hacer campaña. Lo hemos visto claramente en algunos asambleístas y también en el gobierno. Pero estamos muy agradecidos de los resultados que tenemos, porque el gobierno se creía ganador en primera vuelta y pues la diferencia no es incluso después de nuestra propia revisión de actas y nuestras impugnaciones de que el CNE nos pueda aprobar, pues estaríamos delante de Noboa. Más allá de quién esté o por delante o no, es claro que hay prácticamente un empate técnico, pero pues la ciudadanía creo que es la gran ganadora porque tiene la oportunidad de decidir en abril del 2025 el cambio que le estamos proponiendo, el proyecto de país que se está presentando a través de Revolución Ciudadana para que la gente pueda tener tranquilidad, que realmente es lo que nos han quitado, ¿no? La libertad de vivir sin miedo. ¿Qué fue la fortaleza o lo que hizo que el movimiento que usted representa se haya igualado? Porque ya se pensaba, ¿no? O lo que el gobierno pensaba de que iba a ganar en primera vuelta, o que haya sido una victoria como lo que ustedes consideran una victoria, lo que dijo la candidata, la presidenta Luisa González, que han ganado, ¿no? Una victoria más allá de si han pasado por unas décimas o no al candidato presidente. ¿Cuál cree usted que ha sido esa fortaleza que han tenido para lograr esto? Bueno, la fortaleza y la victoria se debe a que nosotros somos los portadores de esperanza y ellos son los portadores del miedo. Ellos son los que te hablan del odio, te hablan de la polarización, y nosotros queremos un proyecto de país común donde absolutamente todos puedan ser representados, no solo gobernar para un 44% o para un 48 o 50%, sino para los 18 millones de ecuatorianos. Creo que este discurso de unidad, de adhesión para el país es realmente lo que ha podido calar dentro de los corazones de nuestros votantes, y obviamente tenemos una votación histórica. Luego por supuesto, no tomando en cuenta las dos veces en que Rafael Correa fue electo en una sola vuelta, esta es la votación más histórica que tiene la Revolución Ciudadana desde que Rafael Correa no está en la papeleta. Y obviamente esto se debe, en nuestra opinión, a la integridad con la que hemos llevado esta campaña. Una campaña de no agresión a todo aquel actor político que se considera de izquierda y de derecha también, pero que goza de principios básicos para poder rescatar este país. Pero además, algo importante, ¿no? Que es que le proponemos a la gente salidas concretas, planes que sí existen y que están a la disponibilidad incluso del gobierno, como el plan Acoge. Hemos visto que el plan Acoge ha sido acogido por el gobierno nacional y pues obviamente no es una copia, se ha adherido a lo que nosotros planteábamos para cuando retornen nuestros migrantes que están retornando como delincuentes, dicho sea de paso, y el presidente Noboa pues no ha defendido a nuestros compañeros migrantes, pero tenemos planes para realmente resolver la crisis multidimensional que vive el país, crisis en seguridad sobre todo. El Ecuador no aguanta más, tiene números en rojo, pero en rojo por la sangre que se derrama todos los días, incluso de niños. La primera causa de muerte de niños, estimada ciudadanía, es el asesinato, y la segunda el suicidio. Eso debe alertarnos como país a poder pues postular realmente un gobierno que represente el cambio. Enero fue el mes más violento y hoy casi bordeamos con los primeros días de febrero las 1000 muertes violentas
y a este paso pues superaremos la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes del año pasado y seremos, por supuesto, romperemos récords nuevamente en cuestiones negativas. Por tanto, creemos nosotros que nos presentamos como aquella alternativa. Realmente estamos muy convencidos de que la segunda vuelta será una victoria popular, porque hemos subido en votos en absolutamente la mayoría de provincias y de cantones, e incluso en las que perdimos y en las que Daniel Noboa es ganador, nosotros hemos subido nuestra votación en primera vuelta, y si bien es cierto el Ecuador está polarizado, muchos se van a inclinar en segunda vuelta por este cambio que absolutamente todo el país merece, ¿no? Estamos conversando con Jan Íñiguez, asambleísta electo por la RC5. Jan, recuérdenos por qué circunscripción estaba usted, en qué puesto en la lista y cómo se siente como joven de ir a representar a su circunscripción, a su zona, a su rango etario también en la Asamblea Nacional. Bueno, nuestra circunscripción es la circunscripción 2, que corresponde sobre todo el norte popular, la parroquia Tarqui Popular y Pascuales, ¿no? Todo Pascuales, toda la zona de la perimetral que tiene que ver con la entrada de la 8, con el Paraíso de la Flor, zonas realmente donde el Ecuador es distinto de las zonas más probablemente urbanas, ¿no? Y donde se han destinado nulos recursos por parte del gobierno nacional, y hemos visto ese respaldo popular en el Distrito 2, donde nosotros ganamos incluso en presidentes y vicepresidentes en las actas, y yo estoy muy agradecido que el pueblo haya confiado en un proyecto de país más que en Jan Íñiguez. Agradecerle nuevamente a nuestros votantes por confiar en un proyecto donde nosotros hemos propuesto categóricamente, incluso desde la Asamblea, inversión social para la recuperación de la paz nacional, ¿no? Nosotros propusimos en campaña una ley orgánica para la reconstrucción del tejido social, porque estamos convencidos de que el desarrollo humano, estimados oyentes, es la clave para poder salir de la inseguridad. Si bien la mano dura y la mano inteligente del Estado acabará pues con la delincuencia organizada, contra la delincuencia común tú tienes que darle oportunidades sostenibles en el tiempo a la gente. Con respecto a eso, por ejemplo, que vuelva la educación técnica, el bachillerato técnico, Jan, propondría algo al respecto, porque hay muchos jóvenes que con el bachillerato general se sienten tal vez un poco frustrados. En cambio, si tienen un bachillerato en mecánica industrial, en mecánica automotriz, en electromecánica, ellos podrían ya desempeñarse terminando el colegio incluso antes. Sí, probablemente sí, sea uno de los temas de discusión que les pueda motivar a los jóvenes, sobre todo en el tema de educación, y que probablemente es una de las tareas que la próxima Asamblea y el próximo gobierno, porque es que si la Asamblea reforma o crea leyes, es letra muerta si es que no se asignan los recursos y una política pública del gobierno clara hacia el entorno a la educación, que se ha disminuido constantemente el presupuesto en educación y en educación superior sobre todo. Por supuesto, nosotros estamos a favor de poder darle a los estudiantes o más herramientas y oportunidades, porque con la educación, ya sea en bachilleratos técnicos, pero también en institutos tecnológicos, en la educación superior, podemos también trasladar esa base social que se aprovecha muchas veces los grupos de delincuencia organizada, aprovechar esa base social y que puedan tener oportunidades y que puedan hallar en su país la oportunidad de estudiar lo que quieren. Y para eso es necesario, para el aumento de cupos, tanto en los tecnológicos así como en las universidades, inversión pública en educación para construir más infraestructura universitaria donde puedan también puedan ofertarse más cupos, ¿no? Esa es una de las tareas que tendrá que hacer el próximo gobierno, de la mano de una asamblea responsable también que pueda realmente estar a la altura de lo que necesita este país actualmente, que es primero dejar el odio, dejar la polarización y dedicarse a trabajar por la gente. 7:13 de la mañana. ¿En qué puesto estaba usted en la lista? ¿Habría la lista? O tercero. Estaba tercero, o sea, en su circunscripción entran 3. Exactamente, incluso estábamos peleando el cuarto en nuestras actas que probablemente vayamos a impugnar en el CNE. Nosotros vamos a seguir batallando ese cuarto escaño, pero pues obviamente virtualmente hay 3
escaños actualmente en la circunscripción. O sea, ¿cuánto es el conglomerado de RC5 en la Asamblea Nacional? Justo eso. Sí, nosotros contamos con la primera minoría de la Asamblea, la mayor fuerza política del país, a pesar de estar muy cerca todavía de ADN. Nosotros contamos con 67 asambleístas nacionales a nivel de todo el territorio nacional, y me parece que ADN cuenta con uno con dos menos, pero pues nos convertimos virtualmente, obviamente esperando los resultados oficiales del CNE, pero ya con los datos que tenemos, en la primera fuerza política de la Asamblea Nacional. Y igual, aunque serían, según sus cálculos, la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, necesitarán hacer algunos acuerdos con otras bancadas para poder lograr esa agenda legislativa que han propuesto, porque no tendrían ninguno de los dos partidos que ha ganado o ha cooptado la mayoría de la Asamblea, la mayoría simple, la mayoría ni la calificada ni la absoluta para poder aprobar ciertas leyes. ¿Con quiénes ustedes estarían dispuestos a conversar, dialogar para llegar a estos acuerdos y poder lograr esta agenda legislativa que se han propuesto? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional es un espacio natural de debate y discusión, y nos tocará conversar con todas las organizaciones políticas para poder tramitar las leyes que están en favor y en servicio de la ciudadanía. Aquí lo que estamos proponiendo es dejar la política del odio. Con ADN, por supuesto que sí. O sea, hay que conversar dentro del marco de las competencias de la primera función del Estado, no como obviamente con un acuerdo claro. De ser el caso, además, nosotros vamos a proponer que esta polarización acabe, que la política del odio pueda tener un fin, porque el país no aguanta más odio. El país se está desangrando y necesita urgentemente una asamblea cohesionada en poder cumplir una agenda que pueda revivir a Ecuador, ¿no? Por tanto, pues nosotros tendremos que sentarnos a hablar no solo con ADN, sino con las otras fuerzas políticas que también han sido representadas, aunque sea un grupo minúsculo en la Asamblea Nacional, como Pachacuti, como Partido Social Cristiano, como algunos independientes, y conversaremos tanto para la mayoría calificada como para la absoluta. Pero al final del día, yo creo que esto es lo que nos diferencia de nuestro contrincante: querer buscar el bien común, incluso sentarnos a conversar con la bancada legislativa. Probablemente con el presidente Noboa no tenemos nada que conversar, porque él ha propuesto realmente una violación a todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y sabemos que lo que propone él es 4 años más de lo mismo, de lo que ha venido siendo este año, que es un año totalmente desastroso en materia económica, en materia política, en seguridad jurídica, todo en seguridad. Pero por supuesto la bancada es diferente. Se le cortó el audio al invitado. Lo dejamos de escuchar luego de un sonido. Sí, parece como, que como un corto. ¿Puede revisar su micrófono, por favor? Ahí no lo escuchamos. No lo escuchamos. Bueno, hasta que se pueda restablecer el audio con nuestro invitado, él estaba manifestando de que estarán dispuestos a dialogar con todas las bancadas políticas en la que están representadas, todas las bancadas de la Asamblea Nacional representando a sus partidos, diferentes partidos políticos. Algo pasó con la comunicación. Sí, de pronto cortamos y nos volvemos a enlazar, o hagamos una prueba. Ahí parece que está. Por favor, si es que se puede conectar. No, todavía 7:17 de la mañana estábamos conversando con Jan Íñiguez. Bueno, yo les escucho muy bien, ¿no? Ahí no sé si lo escuchamos, pero no lo, ahí lo podemos ver de nuevo. Háblenos un poquito de usted, Jan, cómo usted llega a la Asamblea, su preparación, sus propuestas. Bueno, yo soy abogado de profesión, le ofrecimos a la ciudadanía un cambio en campaña y hemos gozado del favor popular. Este cambio pues está representado primero en el bagaje de experiencia con el que contamos, está sustentado en el bagaje de experiencia con el que contamos, que es tanto en lo público como en lo privado. Hemos venido desarrollando realmente un acompañamiento, sobre todo asesorías ejecutivas a algunos gobiernos locales, y sabemos de cómo realmente y ejecutar el presupuesto. Tenemos experiencia en contratación pública, en participación ciudadana, en inclusión social, para que la gente pueda entender también que la gente que está de candidata de la Revolución Ciudadana son personas realmente que están preparadas para el cargo. Sabemos de qué estamos hablando, conocemos realmente las necesidades del país,
Y pues Jan Íñiguez es un joven militante de la Revolución Ciudadana desde el 2013, que ha venido ocupando algunos espacios de dirigencia en el partido, y pues que ha gozado también en esta oportunidad del favor popular, y que cree en un proyecto de país diferente al que nos están proponiendo actualmente, ¿no? 12 Por tanto, años yo creo ya, que 12 años ya militando. 12 años, porque yo realmente empecé desde muy joven, o sea, yo me convencí desde muy joven al ver un país que realmente era totalmente diferente al que hablaban mis padres y mis abuelos. Yo, y más, palpé, a pesar de ser muy joven, palpé ese cambio. Palpé algunas oportunidades que hoy los jóvenes no tienen actualmente. Y pues obviamente, haciendo ese ejercicio fundamental de comparación, ya nos damos cuenta, pero aún así, pues, hemos militado fervientemente por un proyecto de país al que nosotros realmente dejamos como el más seguro o uno de los más seguros de la región en 2017, y hoy es totalmente lo contrario. Hoy Ecuador vive realmente una antípoda de lo que vivía en el país que dejó la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, ese es Jan Íñiguez, un joven preparado, pero que además conoce la realidad del país y que sabe que la Asamblea tiene que jugar un rol fundamental en el acompañamiento del Ejecutivo, que es la parte más importante, quien genera política pública y quien sobre todo ejecuta el presupuesto, para que los ministros no tengan que ir a estar fiscalizados en cada momento. Ecuatorianos en la 96.9, es necesario un gobierno responsable, que ejecute el presupuesto, que ejecute el plan anual de inversiones, por ejemplo, que solamente data en el 2024 del 15%. Eso se traduce en la calidad de vida pésima de los ciudadanos, que por ejemplo que el IVA que nos prometieron del 12 al 15% que se iba a ir a rubros de seguridad, solamente 2 de cada $10 se ha ido a ese rubro. Entonces, para evitar ese control necesitamos un gobierno que no sea mentiroso, sino que sea íntegro, que sea honesto y que no le mienta a la gente. Un gobierno como el de Luisa González en el 13 de abril, pues vamos a tener y vamos a cumplir ese sueño ecuatoriano. 7:20 de la mañana, yo creo que hemos escuchado interesantes posturas y propuestas de Jan Íñiguez. Solo una pregunta, estuvimos aquí algunos analistas políticos entrevistados que dicen que si ganaría Luisa González, como ella tiene una tendencia ideológica hacia el socialismo y todo lo demás, estaría en riesgo la dolarización. ¿Qué ha dicho a la interna Luisa González sobre el tema de la dolarización? Bueno, realmente es parte de la campaña sucia que nos ha tocado asumir, y de hecho esto se pauta incluso en redes sociales, estas mentiras se pautan. Nosotros como Revolución Ciudadana tuvimos un gobierno que duró 10 años en primer lugar. En esos 10 años lo único que se hizo fue fortalecer la dolarización, con más producción petrolera, con un aumento en el impuesto de la salida de divisas, que Noboa es campeón para sacar plata del Ecuador de 2013 a 2015 me parece. Sacó más plata de lo que declaró en impuesto a la renta. Por tanto, pues ahí hay una probable ilusión o evasión tributaria. Pero en torno a la dolarización, o sea, estoy explicando y contextualizando de que para fortalecer la dolarización necesitas más dólares en la economía, y tienes que tomar algunas medidas, como por ejemplo un impuesto a la salida de divisas realmente que sea prudente con la realidad y que concuerde con la realidad, pero además que la economía pueda tener dólares. Necesitamos dólares, y la Revolución Ciudadana y Luisa González ha sido categórica en este tema. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización como ya lo hicimos en los 10 años. Nosotros no estamos pensando, sabemos que salir de la dolarización sería catastrófico. Por Pero tanto, esa no es nuestra agenda. Sí han habido voces en la RC5 que se han pronunciado en algún momento en estos últimos, digamos, años, no meses, pero sí años, que pueden haber una salida paulatina de la dolarización. No, probablemente, es que no es el tema de discusión ni la agenda del país actualmente, pero probablemente esté enfocada a decir que la dolarización fue un error, porque probablemente podamos coincidir con eso, pero salir de la dolarización es aún peor, y no es la agenda del país actualmente, ni siquiera por los próximos 30 años. El Ecuador necesita las cosas más elementales para su desarrollo, que es seguridad, que es educación, que es inversión social, para pensar en eso, y es lo que Luisa González se ha destacado en presentar al país, y responderte categóricamente que la Revolución Ciudadana y que Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, en absolutamente nunca ha dicho que va a salir de la dolarización o que va a desdolarizar el país. Eso es una mentira más
de lo que hemos tenido que realmente en esta lucha desigual, en esta pauta. Mira, solamente por ponerte un ejemplo, en TikTok el gobierno ha gastado casi $2 millones en pauta. ¿Dónde está ese control? Probablemente no hay control electoral, porque las redes sociales no son sujetos de control en ese sentido, pero ya podemos ver una campaña desigual en torno a una chequera, y Revolución Ciudadana no pasa de los 50.000 pautados. Entonces, ahí podemos ver una campaña desigual, y además sin contar con los recursos estatales que se han usado. Ya hay una denuncia en el tema de una asambleísta de Santo Domingo por ofrecer cocinas de inducción que son de todos los ecuatorianos en campaña, ¿no? Y asimismo, pues obviamente el presidente candidato que ha usado de sus recursos de presidente para poder hacer campaña, eso ha sido una campaña totalmente desigual, y que también han querido levantar un único relato, como por ejemplo el de la desdolarización, que nosotros rechazamos categóricamente. Muchas gracias a Jan Íñiguez por responder en nuestras preguntas, por